Ellos nos venían a buscar, ya que marchaba sempre ás matanzas, ás vendimias, era a Lolita, a representación da casa. E yo non me acuerdo de los hijos de Consuelo, que era el mayor, Benito, y esta otra rapaza, esta otra, la más joven, que no me acuerdo del nombre para nada. Le voy a decir, estando ahí, era la época de las moras, una de las veces que fui. Y claro, nos obligaban a dormir la siesta. Y ellos, cuando estaban los padres durmiendo la siesta o donde estuviesen, nos escapamos y fuimos a las moras. Cogimos una de moras, llegamos a casa, las machacamos y las echamos. Yo cogí una borrachera de Padre Señor mío. Pero yo de aquello no sabía que aquello era una borrachera, claro. Y yo empecé a devolver. Y entonces el pobre del Castor y la mujer, pero esta rapaza, ¿qué le pasó? Porque estaba bien y porque no estaba bien. Y entonces, no sé si fue el José Benito, como tú le llamas ahora, sí, que dijo lo que habíamos hecho. Dijo, está, lo que tiene es una borrachera, que no puede con ella. Y en la casa era una casita de piedra, eso me acuerdo como si fuese hoy. Y las escaleras estaban al aire, se entraba por fuera. Y había el bajo, que era donde estaba la bodega, y una cabra que tenían. Que allí fue donde yo, la leche era de cabra. Yo nunca la había... Eso me preguntaban, ¿te gusta? Yo, sí. Eu creio que era igual que a outra. Eu non sabía se ali iban a buscar ou se o que facían. Pero bueno, la casa era moi buena. E era un bajo e un primer piso. E estaba moi bien e era toda de piedra. E tenía un balcón que daba a la carretera, un balcón corrido con el coso de hierro. Ahora que ellos que estaban bien, si vio una casa que era abundante, ellos andaban bien vestidos, tanto los rapaces como él, y eso sí que lo acuerdo. Y la mujer, me acuerdo que a las noches, cuando tocaba de lavar, fíjese qué cosas, cambiar las sábanas y no sé qué, íbamos a otro pueblo, y yo iba con ella, que iba en un burro. Y yo entonces quería ir. Y eran a las 6 de la mañana. Y sé que era un pueblo cerca de Listanco. Fíjate tú, lo que andábamos desde Parada hasta un pueblo de Listanco. Y yo, ay, no quería faltar. Yo quería que se lavaba la ropa, se ponía clareo, se corría y se traía la ropa seca para la casa. Y por eso le digo que se arreglaban bien, porque había también ese burro. Y me acuerdo que la madre de Castor, o la madre de la mujer de Castor, me parece que vivían en Amoeiro, porque me acuerdo que íbamos a la casa de ella, a Parada, nosotros estábamos en Parada, íbamos a Amoeiro, y no sé si era Fonteboa o Vila de Abaixo, sé que no era en el centro de Amoeiro, donde ellos vivían, no. Eso non sei, que collíamos a direita, vamos a ser un carreiro ou que era. E de eso sí me acuerdo. E non sei se eran los padres de la mujer o que eran ya unas personas... Eran los padres de la mujer, sí. Yo de eso me acuerdo. Pero yo, de otras cosas así de esas, ya no me acuerdo. Como rapaces que éramos, los domingos que tocaban allí una pandereta, non sei en donde, ya la íbamos, los nenos a correr, e os que bailaban, bailaban. En Castor, yo lo que sé de Castor, porque lo hablaba mi madre, que era una bella persona, como otros muchos más, que por ser bellas personas. Y me acuerdo que el Castor, no sé si era en una mano, tenía un dedo... Le faltaba un dedo. No le faltaba, me parece, que era así, muy gordo, que tenía como dos deditos. Él estaba cortado en la mitad. Era así como tú, no tan gordote. Eso sí que me acuerdo, era muy buen mozo.
Era alto, un hombre alto. Era alto. Era alto. Delgado. Bueno, ni gordo ni delgado, en el medio. Más bien delgado que gordo, mirando para Javier. Pero era ancho de compostura. Estoy viendo la mano, fíjate. Sí, sí. Y yo antes de ir a la casa de Castor, allí en Parada, que había otra buena peza, el Joaquín. ¿Te suena el Joaquín? Me suena. Pues yo la primera vez que fui a Parada Muero, fui a la casa del padre del Joaquín, porque mi madre decía eso después, el desgraciado, sinvergüenza, por el hijo. El Joaquín era el hijo, el padre, no me acuerdo cómo se llamaba el padre, pero no vivía en un sitio completamente distinto a donde vivía Castor. Y antes fui a esa casa, pero después no sé si es que cambió la cosa, que el Joaquín al parecer también fue buena pinta. Yeah. Que también fue lo que después, creo que a los pobres de los del pueblo que conocía, pues eran rojos, y él no debía de ser rojo, debía de cambiar la chaqueta, el hijo. Yo del padre no estoy pensando en el nombre y no me acuerdo. Y también era una casa muy buena, pero estaba completamente distinta a donde tenía la casa Castor. Y yo allí a aquella casa me parece que fui un año, que más no fui. Si después las 2 veces que fui, fue siempre a la casa de Castor. Señal de que el padre debía de ser también del gremio, pero después el hijo con el movimiento cambió, o no sé qué. O sea que mi madre decía ser desgraciados y le echaban toda la culpa que él fuera, vamos, de los que iban contra Castor y contra los pobres del pueblo de Agüero o de por allí, porque después él era el Viva Franco. El Castor vivía aquí, así era la carretera, el Castor vivía aquí. Y aquí abajo era donde vivía el policía, ese muy mala persona. Ahora me acuerdo el apellido. Miranda. Miranda, sí. Es el Miranda. Que allí fue donde se cometieron las atrocidades de muchos que mataron de por allí, porque allí fue en casa de él donde lo mataron. Que según dice mi madre, que le dieron de decir, que lo colgaron por las piernas y que le cortaran sus partes. En Parada. En Parada, en la casa de ese Miranda. Yo, eso es lo que mi madre, que lo oí contar a ella. Sabíamos, o supo mi madre, que la hija mayor también fue perseguida y marchó. Consuelo, me parece que se llamaba, no sé si era Consuelo. Y esa sabemos que marchó, que desapareció del mapa. Escapó. Claro, escapó. Era la mayor. Era la mayor, porque esa también era política, era de las que que sabía de todas esas cosas. Y esa escapó. Y nunca volví a verlos, nunca. Y no volví a saber nunca más de ellos. Y siempre que se hablaba, mamá hablaba muy bien del Castor. Eso sí que lo puedo decir. ¿Qué le pudiese decir? Que le tomasen de ejemplo. Que lo tomasen de ejemplo.